opinión que quieran sobre la historia cubana y su revolución. Pueden tener la opinión más negativa, pero aquí de lo que se está hablando es de la eliminación del derecho internacional, de la libertad de comercio y de navegación. Yo quiero también recordar lo que dice el artículo 33 del Convenio de Ginebra. El Convenio de Ginebra es sobre los civiles en los conflictos de guerra. No se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido. Están prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo. Está prohibido el pillaje. Están prohibidas las medidas de represalia contra las personas protegidas y sus bienes. Cuando se habla de personas protegidas, estamos hablando de civiles, estamos hablando de pueblos. Y por eso a mí me sorprende que este plenario, después de mucho tiempo de agitarse por razones de situación internacional, de pronto se dejó de hablar del asunto. Y estamos en una situación en este hemisferio en donde un gobierno que es una potencia no solo económica, sino y fundamentalmente una potencia militar, le ordena a un país, por discrepar con la organización política de su gobierno, le ordena a un país morir de hambre y le exige a los demás países que le obedezcan. En eso consiste el bloqueo contra el pueblo cubano, bloqueo que viene desde 1960 y que, como ustedes podrán notar, no ha tenido ningún efecto político. Eso sí, se calcula que Cuba le ha costado de forma directa 16.000 millones de dólares, que podríamos considerar que es poco, pero la economía cubana es pequeña. Es una economía pequeña que, a pesar de ese bloqueo de una potencia, no ha tenido que bajar sus indicadores de salud o de educación o de cultura, como acostumbran los países que nosotros habitamos. Y a pesar de que Estados Unidos ha hecho una enorme presión y logró bajar el voto que se da en Naciones Unidas a favor de eliminar el bloqueo, que el año pasado fue de 187, pero el anterior fue de 165, por las amenazas. ¿Cuáles amenazas? Las amenazas como la que ejerce contra Canadá y contra México, las amenazas que ejerce contra Colombia o Venezuela, o contra Dinamarca, o ahora incluso contra España y la Unión Europea. ¿Quién va a poner límites a esto? Insisto, el artículo 33 de la Convención de Ginebra, por ejemplo, prohíbe el pillaje. ¿Y qué es lo que hemos visto que está sucediendo en el Caribe? En el Caribe, en nuestro hemisferio, robándose los buques petroleros, y han llevado a la profundización una situación en donde lo único que está a las puertas no es un cambio de gobierno, sino un genocidio, una hambruna, porque si no hay petróleo, no se pueden mover los tractores, no se puede colectar los alimentos, ni se pueden distribuir, porque los hospitales están teniendo apagones, porque están teniendo que reducir los horarios de escuela, porque la gente ya no puede visitar a sus familiares. Eso no tiene que ver con cambios de gobierno. Hoy mismo, congresistas de los Estados Unidos están pidiendo que esto cambie, congresistas demócratas e hispanos, porque además creo que todos hemos visto lo que está sucediendo realmente dentro de Estados Unidos, y entre la persecución criminal que hay a los migrantes y el intento de esconder la red de pedófilos de la que participa su señor presidente, tratan de tirar toda su fuerza militar contra los países vecinos. Y bueno, la misma oposición que vive en Cuba ha dicho que esta es la peor manera de tratar de generar un cambio político. Yo hago un llamado a este Parlamento que cree en la democracia, que puede tener discrepancias y que exija el derecho internacional y que nunca se alinee con un genocidio en nuestro hemisferio, levantar la voz por Cuba. ¿Cómo es posible que Cuba, en un socialismo que no sirva, en la pandemia tuvo 5 vacunas? ¿Cómo es posible que sea el país con más medallas olímpicas, el socialismo